avisa, ¿entendés? Entonces, nosotros estamos acá nomás. Yo le voy a pedir a la tribuna que tenemos amplia que no hable. Estamos esperando a César que se conecte. Bueno. O sea, lo que pasa es que después sale una vocecita, empieza una vocecita. ¿Y quién es? Sigue. Claro, sale, vamos a hacer después, tenéis que filmar vos y ponemos todo lo que pasa atrás. Backstage. El backstage es lo más divertido, ¿no? Claro, lo más divertido. Bueno, bienvenidos a todos, Tati, gracias por estar. Bienvenidos a todos los que están conectando. Bienvenido, Vicky. Bienvenida. Bienvenidos a todos los que están escuchando. Acá tenemos tribuna hoy. Vamos a esperar que se conecten, vamos a bajar la música. Bueno, bienvenidos al ciclo de Mentes Conscientes. Este ciclo que empezó en la cuarentena y que ahora nos estamos ya expandiendo en la normalidad, digamos, de esta forma. Y la Fundación Clave generó este ciclo para dar a conocer la fundación y también dar a conocer las personas que trabajan en la tribu de Mendoza, que le llamamos la tribu nosotros en la fundación, y que son parte también de la fundación y aportan servicio, aportan amorosidad, aportan valor a toda nuestra vida todos los días. Y muchas veces ni siquiera los conocemos, están formando parte de esa tribu, están formando parte de gente que está aportando valor a las personas. Para mí esta noche vamos a tener una charla con un amigo que aparte de ser amigo mío ha aportado valor mucho a Mendoza, a muchas personas. Y para mí es una de las personas más importantes de mi vida porque forma parte de 40 años de conocerlo y estoy feliz de que esté acá. Siempre es un privilegio para mí compartir cosas con César. Entonces le voy a pedir a César que te presentes y que digas qué haces y te presentes. Bueno, hola, ¿cómo les va a todos? Muchas gracias por estar con nosotros. Yo me llamo César Vázquez, soy abogado, he estado en otros ciclos, así que probablemente alguno ya me haya visto. Soy amigo de Raúl hace 40 años, lo cual también a mí me enorgullece, me agrada. Hemos compartido muchas cosas, seguimos compartiendo muchas cosas y cada vez que me invita a alguna reunión a que charlemos de temas cotidianos, temas de interés, me encanta venir y participar. También agradezco a todos los que están acá y a Tati que siempre colabora y nos recibe y nos cuida. Exactamente. Hoy vamos a tener algo especial, vamos a pedirle a Melissa que venga porque quiere anunciarnos algo especial para la Fundación y para todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar en las redes y nos van a ver. Hola a todos, bienvenidos a Mentes Conscientes. Les quiero contar que este fin de semana no, pero el otro, que es el 6, 7 y 8 de mayo, tenemos claves inicial. Muchas personas que nos están viendo posiblemente han tomado claves inicial y algunos quizás no, y están ahí esperando a que sea el mejor momento, a que se den las circunstancias. Y yo quiero, además de invitarlos a que no esperen a que sea el buen momento, porque el buen momento es ahora para empezar a transformar sus vidas, decirles que van a tener un 20% de descuento por estar aquí presentes en Mentes Conscientes. Es un beneficio que vamos a darles como un código de descuento cuando se comuniquen con las personas de la Fundación y con Lili, con la coordinadora, para acceder a este descuento. Y la idea es que si no estás presente pero justo nos viste en diferido, también lo puedas aprovechar. Así que para todas las personas que están interesadas o ustedes que están ahí que ya lo han tomado y lo recomiendan, si lo quieren regalar o hacer expansivo, bienvenido sea también. Así que la idea sería esa, que no desaprovechen esta oportunidad y que nos veamos el próximo viernes 6 de mayo en el seminario Claves Inicial. Muchas gracias. Meli, muchas gracias. ¿Qué les pareció? Le pusimos una cara linda entre nosotros. Bien, bien. Fue muy bueno. Así que, Meli, te pido. Bueno, César, vos sabés que hay alguien conectado antes que yo le haga unas preguntas. Está Berenice, que me interesa mucho. Berenice todavía no, pero sí hay otras personas conectadas. Bueno, contame. Está Soledad Gómez. Soledad, ¿qué tanto tiempo, Soledad? Mariela Fernández. Mariela.
Yani Alanis, Fiore De San Asiar, Rafael, de San Rafael. Son de la fundación. Tania González, Cecilia Care... no sé qué, porque no alcanzo a ver, se corta, y Agu Agüero. Y ahora se están conectando Cecilia Caregnato en Patagonia. Desde Patagonia nos saluda. Nacho Hola. Vélez también. Ricardo Guillermo Moreno se acaba de conectar. Y se están conectando otros amigos más. Bueno, bienvenidos a todos. César, vos sabés que yo, antes de que empecemos el tema de los conflictos que vamos a hablar y de cómo resolver conflictos, yo quiero contarte que una de las cosas que más me ha impactado a mí siempre con vos es cómo vos negociás. O sea, una de las cosas que me ha gustado muchísimo. Entonces yo te quiero preguntar algo que espero no sorprenderte con la pregunta. Y te quiero preguntar algo porque yo hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, cuando mi mamá vivía, mi mamá admiraba a una mujer, mucho. Y esa mujer es tu mamá. ¿Ah, sí? Entonces yo quiero que contés un poco de tu mamá. Bueno, ¿Quién era tu mamá? Bueno, mi madre era una mujer muy especial. Yo tuve una infancia sumamente feliz en una familia de gente trabajadora. Tanto mi madre como mi padre se conocieron acá en Mendoza sin ser ninguno de los dos de Mendoza. Mi padre era pampeano y vino a trabajar con Molinos Río de la Plata hace miles de años. Y mi madre sanjuanina, cachayera, ella no sanjuanina, que era otra realidad, decía, era otra provincia, vino acá después de recibirse de maestra a tratar de estudiar en la universidad. Esto fue en el año 40 y algo, se conocieron, se casaron, y muy desafiante en ese momento porque mi padre era separado. Claro, era un segundo... 40, y mi madre soltera. Se tuvieron que casar vía México porque en esa época no existía el divorcio. Entonces primero se casaron vía México y después sí, en la última época de Perón hubo durante muy poco tiempo una vigencia de un año del divorcio donde mi padre se pudo divorciar y se casaron con la ley argentina. Después con el golpe que lo derroca Perón, esa ley se derogó, así que volvió a existir este impedimento. Bueno, mi madre fue una mujer que se recibió, ya estando casada, se recibió de escribana. Ella fue docente toda la vida, incursionó en política desde muy joven, en un mundo donde había muy pocas mujeres que incursionaban en política. Eran ella y la Margarita Malarro de Torres, claro, que eran las dos radicales, opositoras internas, pero dentro del mismo partido. Ella llegó por extracción gremial, fue secretaria general del Sindicato del Magisterio. Cuando no existía el SUTE, era el Sindicato del Magisterio, llegó como por extracción gremial, de ahí fue legisladora, fue candidata a vicegobernadora, fue embajadora, hizo toda una carrera política muy importante en esa época, siendo una mujer que imagínate, llegó con un título de maestra y lo único que tenía como ingreso era la escuela Mariano Necochea de las Heras, que daban un nocturno. De ahí tuvo 3 títulos universitarios, se desarrolló mucho en su profesión y terminó, somos nosotros 3 hermanos del segundo matrimonio y 7 hermanos en total. Ella acogió a todos los hermanos de la misma manera. Y bueno, y también la quería y la admiraba mucho a la Nelly Clelia, que era una persona también muy destacada. Ahora entiendo, porque claro, el magisterio, mi mamá era el magisterio. Claro, era docente también. Era docente de ahí, entonces ahora entiendo la admiración y esto de ser política en la época que era política. Claro, yo te estoy hablando, ella fue candidata a vicegobernadora en el año 72. Cuando después de la NUCE, después del golpe de Onganía, vuelve la democracia, que fue contra la fórmula Perón-Perón, así que imagínate que era... ¿Y acá ganaron acá ganó el peronismo. Ah, el peronismo. Acá gana Martínez Vaca con Mendoza, que fue en la época de Cámpora, cuando vuelve Perón al país. Claro. Que eso se frustra después, en el año 76,
Claro. con el golpe de Estado que dio Videla y la Junta Militar. Vos sabés que yo me acordaba que había sido candidato, no sabía si había sido con Jofré, cuando yo No. en esa época, ¿te acuerdas que hubo como un ajuste en el 76? En el 66 gana Jofré, que no asume por el golpe de Claro, yo no Onganía. sabía si era ahí o era... En ese entonces mi madre era presidente de la Cámara de Diputados, Ujú, cuando es el golpe de Onganía. claro. Este, Decime, y de las características de tu mamá, todo esto que aprendiste, ¿toda esta parte negociadora tuya la traías innata y vos la desarrollaste o vos lo aprendiste? No, con mi madre fuimos muy distintos de carácter. Ella era una persona muy poco negociadora, era una persona muy firme en sus convicciones, muy honesta en su manera de ser, pero inclaudicable, a tal punto, por ejemplo, que cuento cosas. Ella, cuando se recibe en la época de un peronismo muy duro, muy difícil, en el año 50, que la hacían jurar por la constitución que se había hecho en ese momento, y ella no quiso ser obligada a jurar por nada, y estuvo 5 años sin ejercer como escribana, hasta que se cambió el gobierno y pudo jurar libremente. No, ella nunca fue negociadora, fue una persona de muchas convicciones. Yo me he vuelto negociador con el ejercicio de mi profesión. En el ejercicio de mi profesión hemos tenido siempre la imposibilidad muchas veces de lograr una solución para los intereses de nuestros clientes que lo brindara la justicia. El servicio de justicia siempre ha sido muy malo en Argentina, siempre ha llegado tarde, siempre ha sido muy lerdo, siempre ha sido muy largo. Entonces eso nos ha ido obligando a ver de qué manera conciliábamos intereses con la contraria para ver si de alguna manera podíamos ir logrando soluciones en el camino sin tener que esperar que en realidad yo creo que el Estado Nacional está en deuda con brindar muchos servicios. Uno de ellos es el de justicia, otro el de educación, otro el de salud. Por eso la gente ha tendido y ha tratado de ir solucionando sus problemas con soluciones alternativas, Claro. a través de brindarse su propia seguridad, de buscar sistemas de salud alternativos, de buscar sistemas de justicia alternativos. Fíjate que actualmente pululan muchos organismos que, sin ser el Poder Judicial, brindan alguna solución, como tribunales arbitrales, situaciones de conciliación de conflictos previas a ir a la justicia. Que todo esto es nada más que una profundización de la negociación ante la ineptitud o la carencia de las instituciones. Si le tuviéramos que poner valor ahora a las personas que están escuchando, ¿vos le aconsejarías que negociaran o que vayan a la justicia? Yo creo que hay un viejo principio, ha mejorado mucho la justicia, pero hay un viejo principio que siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Yo creo que hay técnicas para lograr negociaciones, hay maneras de encarar los conflictos. Creo que la justicia es siempre, o el litigio es siempre la última instancia. Perfecto. Es lo no querido, es cuando ya has agotado absolutamente todas las posibilidades y no has podido lograr un acuerdo. En ese momento no te queda más alternativa que ir a discutir tus derechos, tus requerimientos y tus intenciones ante un organismo objetivo que es el organismo de justicia. Y eso que te diría que el servicio de justicia ha mejorado muchísimo en el último tiempo en Mendoza. Ha mejorado mucho, se han logrado en sacar del conflicto judicial en el ámbito de familia a muchos procesos. Hay una conciliación obligatoria previa en el tema de familia con profesionales que actúan muy bien, que dan buenos resultados. Son mediadores. Digamos. Son mediadores en el tema de familia, hay mediadores en el tema laboral, y actualmente se acaba de aprobar, antes de ayer, la última ley de mediación obligatoria en el tema civil. Ah, qué bueno. Entonces también va a suceder que en el tema civil vas a necesitar un certificado de fracaso a partir de ahora para iniciar una contienda civil. Entonces, va a haber el certificado de trabajo, de fracaso, te lo dan las negociaciones. un conciliador, un mediador oficial que va a estar en el ámbito del Poder Judicial, pero que va a ser un paso previo. Mirá qué bueno, ¿no?
Es muy buena noticia. Muy buena noticia. Bueno, ahí estamos teniendo novedades. Yo no sabía nada. Sí. Muy bueno. Sí, se aprobó el martes pasado, es nuevo porque se aprobó ayer a la mañana, todavía no se promulga, pero sí, va a haber un sistema de conciliación obligatorio previo en el ámbito de la justicia civil. Lo mismo que ya sucedía con la justicia laboral y con el derecho, con la justicia de familia. A mí en lo particular me parece que la negociación, como dijiste vos, el principio de un buen juicio antes de un mal arreglo, yo prefiero un mal arreglo, porque implica tiempo, implica dinero, y el tiempo es lo que no tenemos. Absolutamente, además que yo creo que el conflicto se morigera cuando hay un buen conciliador de por medio que le hace ver a las partes cuando que probablemente ambas tengan razones y ambas, porque muchas veces yo también digo otra frase que parece una frase hecha, que es que habitualmente el discurso esconde el conflicto. Entonces, muchas veces uno cree que hay verdades incontrastables y que va a ir a la justicia a pelear tratando de imponer una posición y que probablemente se encuentre con que la otra parte también tenía razón en algunas de sus cosas y que el éxito no sea total. O le va a suceder otra cosa que es peor. Muchas veces va a ganar en justicia, en derecho, algo que después le va a resultar patrimonialmente vacío. Por ejemplo, yo he visto muchos juicios de desalojo. Va la gente, busca los garantes, que los garantes tengan bono de sueldo y se fija en todas las formalidades. Y después, al cabo de 3, 4, 5, 8 años de relación, donde los contratos se van renovando, etcétera, etcétera, la relación se pudre. Y el contrato, el inquilino se va. Porque no puede pagar, porque se enojó, porque cambió de casa, porque se cambió de provincia. Entonces, la gente, en vez de llegar a un acuerdo razonable, de decir, bueno, ¿en qué condiciones me vas a dejar mi casa? Etcétera, no, yo tengo garante, entonces voy a la justicia. La justicia demora 1, 2, 3, para ir a la justicia tiene que ir a contratar un abogado. Y ese abogado probablemente le va a decir, bueno, mis honorarios son tantos para ir a la justicia. Y después, cuando llegue a un garante que tenía un bono de sueldo, resulta que el señor no trabaja más. No tiene más bono de sueldo. No tiene cosas a su nombre. Y uno hizo un juicio y se encuentra que el juicio está vacío. No encuentra al garante ni al solicitante. Te estoy poniendo una situación extrema. ¿No hubiese sido mejor probablemente juntarse con la persona en el momento que dijo no puedo pagar más y me voy a ir de acá y decir, bueno, ok, déjame la casa en 30 días, en 60 días, hagamos un acuerdo, no te cobro lo que me debes, te vas y yo sigo con mi casa y arranco de nuevo con otro inquilino? Pero totalmente. Bueno. Porque todo esto no le contaste que no le devolvieron la casa. Claro, entonces eso sucede muchas veces cuando, por ejemplo, hay gente de San Rafael que nos está viendo. Sí, está viendo Yanina. El lunes tengo que ir a San Rafael casualmente a hablar con una empresa que por una cuestión de secreto profesional no lo voy a decir. Es un juicio, todavía no se inicia un juicio, es un conflicto entre dos empresas. Una empresa dice que ha cumplido perfectamente bien y que ha terminado y que la otra empresa le debe las últimas facturas. La otra empresa que dice que no ha terminado, que no ha concluido la obra y que las facturas no se las va a pagar hasta que no concluya. Yo como abogado podría ir y presentar ya un juicio objetivo diciendo, mire, la empresa que yo represento concluyó la obra, acá tengo las facturas que he emitido, pido una pericia para que se vea cómo son las obras, si se ha concluido o no, intertanto acciono contra la otra parte. ¿Qué me contestará? Y hará lo que en derecho se llama una reconvención, que habitualmente se dice una contrademanda, que dirá, no, mire, yo no le he pagado realmente porque el tipo no me terminó. Vamos a estar discutiendo 5 años, con suerte, donde una empresa no le terminaron y otra empresa no cobró. Probablemente, si me va bien en este viaje, venga con una solución
de juntarnos en la obra, ver realmente qué es lo que faltó, lo que no faltó, qué parte tiene razón, achicar la diferencia entre lo mucho y lo poco y probablemente en 15 días tengamos una solución. Me parece mucho más. Eso también es función de los abogados, que son intermediadores y que tienen que pensar más en la solución. En la solución y los intereses de sus clientes que en hacer juicio por cada una de las cosas. Aparte 5 años, imagínate. Olvidate. Nosotros no tenemos En este país. En este país, que pueden ser 5, pueden ser En este 7, país. pueden ser 10, o pueden ser 12. O que lo que estamos discutiendo ahora pueden ser 5.000, 10.000 o 15.000 dólares y dentro de 10 años puedan ser o 500.000 o 100 dólares. Claro. Nunca sabes si el tema económico va a ser mejor o peor cuando hayas ganado el juicio. O cuando lo hayas perdido. Y aparte si lo puede pagar la empresa en ese momento. Porque sí existe. Y si existe. Así es. Bueno, ¿quién se está conectando? ¿Quién está? Lo hemos dejado callado, ni pregunta. Se sumó Berenice. Berenice, voy a darte una información, Berenice, muy importante. César no ha tomado los seminarios, pero sí ha participado en todas las fiestas de los seminarios. No he tomado los seminarios. Soy un urticante de los fines de semana. Claro. Trabajo muchísimo de lunes a viernes. Y jugás golf. Juego al golf. No, mi esposa juega al golf. Me han dicho Yo que camino por la cancha. Me han dicho que la Marta es muy buena. Es muy buena jugando al golf. Es muy buena en todos los aspectos, pero jugando al golf. No, estamos hablando de jugando al golf. También. Eso me lo han comentado gente de afuera. Sí, muy buena. Se ha cansado de ganar campeonatos y torneos. Mirá la Marta. Yo creo que yo llevo 30 años golfista y creo que he ganado 3 torneos. Que no había mucha concurrencia. Y la Marta ha ganado muchos torneos muy buenos. Comentario, Hay un comentario de Ricardo Herrero. Dice, no todos los abogados buscan la solución del conflicto. Generalmente, mientras más grande es el conflicto, mayor son los honorarios. Y creo que ese concepto es muy errado. Es verdad, es absolutamente cierto. Cuando hay un conflicto de intereses, hay que buscar a profesionales que sean honestos intelectualmente, que cobren bien sus honorarios, porque es muy difícil la relación cliente con abogado. Habitualmente, si no hay un diálogo honesto y un dictamen o un consejo honesto desde el vamos, probablemente la relación entre el abogado y el cliente sea mala. Los abogados, por eso hay que buscar siempre profesionales de primer nivel, que no significa que sean viejos, que tengan chapa, que sean buenas personas. Cuando uno es una buena persona, habitualmente también es un buen profesional, es un buen amigo, es un buen padre. Y las referencias tienen que jugar en esto. Mendoza es un ámbito chico donde todos nos conocemos, todos. y entonces hay que apuntar más allá de la marquesina o de la moda a la gente que uno sepa que es buena persona. Es más, cuando uno es un buen abogado, que es buena persona, y no sabe un tema, lo dice. Te voy a recomendar a fulano de tal, porque de eso que me estás hablando no tengo idea. Bueno, yo creo que todas las personas que son profesionales y no saben algo, lo primero que dicen es, no lo sé. A mí, por ejemplo, de derecho penal, no me pueden preguntar. Bueno, me pueden preguntar, pero no puedo contestar. Sí conozco buena gente que hace derecho penal. Pero bueno, es verdad lo que dice. Laboral, y derecho de familia. Es verdad este comentario. Hay muchos abogados que hacen terrorismo jurídico. La gente cuando va al abogado ya va con un conflicto, ya va nerviosa, ya va preocupada. Como cuando nosotros vamos a un médico. Nosotros vamos a un médico, estamos esperando que el médico nos diga, está todo bien, entrate a tu casa. Y cuando nos dicen eso, recién nos tranquilizamos. Es más, los médicos te dicen que habitualmente, por más que vayas haciendo el consultorio, ellos descuentan unos puntitos cuando te toman la presión, porque siempre te más elevada. Porque estás en una camilla y te están tomando la presión. Cuando un cliente va al abogado, habitualmente ya el hecho de ir al abogado, no va por un trámite, así sea por una sucesión, no va por un trámite, va por un problema. Y entonces los abogados inescrupulosos o los abogados que no tienen la madurez suficiente en su profesión hacen un poco de terrorismo jurídico.
porque involucran en esto los honorarios, porque involucran en esto que el cliente se someta de alguna manera a su consejo, porque buscan buscar hasta la admiración por parte del cliente y porque los abogados creen que deben facturar sus honorarios en base a la magnitud del conflicto. Y los abogados tienen que facturar sus honorarios en base a la magnitud de la solución, no del conflicto. Esto siempre hay un cuento que lo comento porque esto es coloquial, es una charla entre amigos. Una vez un señor de un frigorífico llamó a un plomero porque no le andaba el equipo de frío y se le estaba pudriendo la mercadería. Y el plomero sacó una llave inglesa, golpeó un tubo y el equipo de frío volvió a andar. Dijo, ¿cuánto es? $10.000. Dice, ¿cómo $10.000 por golpear un tubo? No, los $10.000 por saber dónde golpearlo. Claro. Yo le arreglé el problema y no se le pudre la mercadería. ¿Usted hubiese preferido que me quedase 15 días trabajando para cobrarle los $10.000 o que se lo probase por solucionarse el problema? Acá pasa lo mismo. Cuando uno va a un abogado, esto es un extremo, por supuesto. Lo conozco muy bien lo que has dicho. Por supuesto que el abogado no debe cobrar $10.000 por un asesoramiento, esto es un extremo. Pero es muchas veces mejor recibir un buen asesoramiento y una buena solución inmediata del conflicto que el abogado que te hace terrorismo jurídico, que cuando empezás a contar que vas con un problema, empieza a fruncir el ceño. Y después de eso dice, bueno, esto ya lo he vivido. Sí, bueno, yo le voy a explicar cómo es el asunto. Y ahí empieza con una mise en scène de difícil solución a un tema que la gente común no entiende y le bajan 10 artículos, 14 leyes y 15 problemas y dicen quédese tranquilo que vamos a ver qué hacemos con su problema. Déjeme verlo que yo en 15 días le voy a tener otra solución. Y cuando viene el tipo la segunda vez, el problema ya es más difícil, el hombre está más nervioso. Por eso no digo que nuestra profesión sea fácil. Hay veces que hay conflictos que son difíciles. Tampoco hay que confiar mucho en el abogado que le dice anda tranquilo que lo tuyo es una tontera. Hay que ir a profesionales honestos, bien preparados, que tengan la ubicuidad de decirte realmente qué es lo que te está pasando, que tengan la grandeza de decir si el tema no lo manejan, que no lo manejan, y recomendarte a alguien que lo manejen, y si van a abordar el conflicto, pedirle al cliente que le pida siempre que agotemos todas las etapas negociables posibles. Eso es, mira, me pasa a veces hasta con peritos. Los peritos, sí, los peritos. En los juicios, de los peritos. Los peritos en los juicios creen, por ejemplo, los peritos médicos. Sí. Yo llevo... Un psicólogo, por ejemplo. Yo llevo que un psicólogo creen que si está más loco el paciente, le van a regular más honorarios. No me digas. ¿Pero por qué creen eso? Porque va a ser más grande la indemnización. Y creen que los honorarios de ellos van colgados de la indemnización. Miren, yo soy abogado de una compañía de seguros que es una RT. Entonces, los temas laborales que hacemos específicamente en mi oficina, que somos un equipo grande de abogados, es defender esta compañía de seguros a esta RT. Entonces los peritos, por ejemplo, cómo se tabula una indemnización en base al porcentaje de incapacidad que tiene y en base a lo que percibe el damnificado, al sueldo que tiene, la ley establece una ecuación por el cual tanto de sueldo, por tanto de porcentaje de incapacidad, por tanto de vida útil que le queda al trabajador, esa es la indemnización que se le otorga. Bien. La indemnización del perito no tiene nada que ver con el monto del juicio. Tiene un monto. Pero por las dudas te ponen por un 15%, algunos no, por supuesto. No quiero generalizar, probablemente te lo vean amigos médicos que trabajan conmigo que son peritos excelentes y que son de los más objetivos, pero algunos creen que porque el porcentaje de incapacidad va a ser mayor,
el honorario que le van a regular al perito va a ser más. Cuando el honorario del perito es independiente absolutamente y se mide en algo que se llama ius, que es una unidad de medida que dice, usted tuvo una pericia muy extensa y muy bien fundada, por más que corresponda 0 de indemnización, a usted le voy a regular 100.000. Y otro, usted tuvo una pericia muy mala y muy mal fundada, y por más que tenga 10 millones de indemnización, le voy a regular 10.000 pesos. O sea que no tiene nada que ver el monto con la indemnización. De la misma manera, muchos abogados creen que si el conflicto es muy grande, le van a regular honorarios o él va a poder cobrar por el monto del conflicto. Y le van a regular honorarios por dos cosas. Por la tarea profesional efectivamente llevada a cabo y por el monto del juicio. Por ejemplo, en familia. En familia muchas veces no se cuantifica económicamente. Porque en los temas de familia, por ejemplo, en un reconocimiento de un hijo, que se llama una acción de paternidad, que se llama una acción de filiación, no tiene contenido económico, porque no le van a regular al abogado por contenido económico. Pero si hace una tarea jurídica importante, con confrontación, con ADN, cuando el juicio se vuelve contradictorio y no un juicio que tiene un allanamiento inmediato, le van a regular una cantidad mayor sin que haya contenido económico. Entonces, por eso, los abogados cuando atienden a los clientes y los clientes cuando van al abogado deben pactar sus honorarios razonablemente en base a la cantidad de trabajo que hay que hacer, a la importancia económica y a la resolución del conflicto, y no solamente por una de estas cosas. ¿Ok? Ok. Pregunta. ¿Fue claro? Una pregunta mía. En algunas profesiones como la mía tenemos colegio de matriculados, ¿sí? Donde cualquiera puede acceder y ver los honorarios que se nos regulan a los traductores. Sí. ¿Esto existe para los abogados? Existe una ley de aranceles profesionales donde marca cómo va a regular el juez en los conflictos el arancel del abogado. Y determina un casuismo para tal tipo de juicio, para tal etapa del proceso, para las sucesiones o los juicios que tienen que ver sobre inmueble, un porcentaje, para los juicios que son de contenido patrimonial, otro porcentaje, donde hay una escala que va, suponte, del 8 al 20% del monto del litigio. En esa escala va a tener que ver también la actuación profesional, y como te decía yo, la complejidad del tema profesional. Esto es absolutamente indiciario para la regulación judicial. Pero esto puede ser suplido por la voluntad de las partes. Yo en mi caso muchas veces acuerdo con los clientes, yo por llevarte este tema te voy a cobrar tanto con independencia de lo que me regulen. Y renuncio a la regulación, que si bien es de orden público, pero uno la puede pactar con su cliente y su cliente lo puede presentar en el expediente. El doctor César Vázquez a mí me va a cobrar tanto porque me firmó tanto. Con los traductores yo creo que también es un tema indiciario. Pueden meterse en el colegio de traductores y verlos, pero suponte que vos tuvieses una empresa que te pide traducciones cada 5 por semana, en forma permanente. A esa empresa le podés arreglar un acuerdo de otro fee, que es distinto en el caso que tengas que hacer una traducción específica en algún momento determinado. Eso te guiarás o por un convenio o por lo que fija el colegio de matriculados. No, son honorarios sugeridos. Son sugeridos. Bien. Pregunta. Bien, hay varias preguntas. A ver. Berenice, arranco con las preguntas. César, ¿qué recomendación le harías a un estudiante de tu profesión? Bueno, primero que nada, la etapa de formación, que es la etapa introductoria para la profesión, porque te cuento, Berenice, que en nuestra carrera, como en la mayoría, tenés que estar permanentemente estudiando y actualizándote. O sea, yo siempre digo que el título un poco son las zapatillas para empezar a jugar el partido. Después en la cancha
Uno tiene que empezar, y muchas veces con la educación que tenemos nosotros, que se ha perfeccionado bastante, se ha modernizado bastante, pero la educación de mi época era una educación muy enciclopedista. Te contaban todo lo que vos tenías que saber, pero no te enseñaban a aplicarlo. Claro. Entonces te decían la definición de contrato, pero no había un contrato en tu vida. Entonces te decían cómo era un juicio de familia, pero nunca lo hacías. Y las pasantías eran muy cortas, eran muy chicas, Entonces, ¿qué les recomiendo? Primero que nada, que estudien. Yo tengo una hija que es abogada, una mujer que estudió abogacía y que le faltó muy poco para terminar, otra hija que está estudiando abogacía, una hija que se fue a vivir a Estados Unidos, que estudió abogacía, terminó de cursar y después siguió con otras profesiones. Y tenés un yerno. Tengo un yerno que es abogado. Lo lamento, tenés un yerno. Tengo varios yernos, no lo lamento. Como tengo 4 hijas, yo me refugio en todos mis yernos, ¿no? Para tener un poco de complicidad. 4 hijas nomás. 4 de Marta y 4 hijas. Y ¿qué les recomiendo? El consejo que les doy es que cuando estudien para aprender, no para rendir. Que estudien, rendir o no rendir es una vicisitud que uno tiene que ir pasando en la carrera. Pero como es una carrera formativa, donde vos empezás, vas de lo general a lo particular, lo general, los primeros años, son los más importantes. Porque a medida que vas progresando en la carrera, por ejemplo, en primer año vos estudias lo que es persona, para el derecho, lo que es cosa, lo que es capacidad. Entonces cuando vos estás en 4º año, viendo cómo funcionan las sociedades, si vos no sabes lo que es una persona humana y una persona jurídica, y no lo aprendiste en primer año, después en sociedades vas a estar medio descolocado. Y es complicado. Y es complicado, si vos no sabés. Entonces yo digo que vayan estudiando progresivamente, que lo que sepan lo sepan no para rendir, que es lo más importante para los estudiantes, y rendir bien, que cada vez que rendimos bien decimos una más y una menos, sino para ir adquiriendo formación, que pregunten mucho, que no tengan miedo a preguntar, que midan a los profesores, interactúen mucho con los profesores. Los profesores habitualmente tienen una vocación docente muy importante, entonces les gustan los que participan, les gustan los inquietos, les gustan no los que repiten lo que el profesor ya sabe, sino los que preguntan y los que se meten en lo que el profesor puede ir aportando, en lo que puede ir ampliando. Es muy linda la carrera, a mí me resultó muy fácil. No hay que hacerla teórica, hay que hacerla práctica. Hay parte de la carrera que es medio plomo. Por ejemplo, cuando estudias filosofía, a los que no les gusta la filosofía. A nosotros todos nos gusta la filosofía. Bueno, pero la filosofía jurídica se pone más plomo. Claro. Porque si no empezás a estudiar lo que es el ser, lo que es el conocimiento. Maravilloso. Bueno, claro, eso es la parte linda. Pero cuando yo te digo la teoría del conocimiento de Kelsen, o por ejemplo la teoría de la imputación jurídica del Estado, ¿por qué el Estado tiene la posibilidad de mandarte? ¿Por qué? Porque nosotros hemos convenido teóricamente, a partir del 1700, que fueron algunos locos que pensaron En todo este lío. que había que armar un lío para que el rey dejase de hacer lo que quería y que nosotros nos pudiésemos autodeterminar. Sí. Entonces dijeron, bueno, armemos un contrato social, que lo tenemos que revisar porque no ha ido, a nosotros los argentinos nos ha ido bastante flojo por ahora. Como un contrato de un barrio. Armemos un contrato social y armemos un contrato para ver cómo nos vamos manejando. Bueno, ok, pero ese contrato social tiene que ser en torno a que nosotros mismos nos mandemos. Entonces dijimos, bueno, mira, la soberanía va a residir en el pueblo. Los locos de la Revolución Francesa dijeron libertad, igualdad y fraternidad. Pero ahora dijeron por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Entonces dejaron de empezar con un principio de autodeterminación. Después apareció otro que dijeron, no, mirá, el hombre es el lobo del hombre, metámosle porque si no, no vamos a poder organizar. Y si nosotros le damos a alguien la potestad que nos mande y que lo elegimos nosotros, porque se dieron cuenta que la democracia, la representación directa,
salvo algunas vicisitudes muy especiales, como lo que pasó hace un par de años en Chile, no sirve. Porque uno puede estar todos los días convocando a todo el mundo para tomar decisiones. Entonces buscaron representantes. Claro. Y cuando buscaron representantes se armó un lío. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer otro representante para limitarlos. Y bueno, entonces empezaron que rindan cuenta de sus actos, que tengan publicidad de las funciones, que duren poco tiempo en el cargo. Después nos encargamos nosotros, a través de los mismos ciudadanos, a través de la política y a través de los representantes, de ir vulnerando y borrando con el codo lo que escribíamos con la mano. Entonces ahora hemos llegado a este entuerto, a este lío, que se llama una gran frustración general, que no sabemos ni quiénes nos mandan, ni por qué nos mandan, ni si están trabajando para nosotros, de cuáles son sus motivaciones. Y hay una mezcla y se vuelve una frustración, y peor ahora porque estamos esperando que alguien venga solucionando las cosas y no va a venir nadie. Esto va a seguir. Vamos a tener que solucionarlo nosotros. Entonces fíjate cómo hemos pasado de la teoría jurídica, de la solución de los conflictos, a hablar de algo que nos está pasando todos los días. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos frustramos, echamos culpa, decimos, no encontramos la solución. Y fíjate que es más jodido cada vez, porque antes había de alguna manera, y ya no fuimos a cualquier lado, pero había de alguna manera, que esto también se trata de solución de conflictos, alguna alternancia. Éramos mesiánicos, decíamos, a partir de 1930, cuando lo tenían Irigoyen, decíamos, bueno, el papá no es más el Estado político que hizo ciudadanos los tanitos que llegaban a fines del siglo XIX, a los galleguitos, que armaron un país. Ya no, el papá no es más el Estado, sino que ahora el papá se llaman los militares. Vinieron los militares, sacaron a los políticos y no van a solucionar la vida. Y así, militares, políticos, militares, políticos, militares, políticos, hasta que llegan los militares, que se arma el lío terrible, Malvinas, nos peleamos con los ingleses, se van, el nunca más, subversión, antisubversión, guerra, y viene la política. Y llama Alfonsín. Alfonsín con el preámbulo, se come, se habla, ¿sí? Un tipazo, un tipo yo creo de primero, fracaso. Después vino un patilludo que nos dijo, no los voy a defraudar, síganme muchachos que va a andar todo bien. El 1 a 1, 10 años. No estoy hablando ni siquiera de ideología, estoy hablando de hechos. Pues, gana de la Rúa 54% de los votos, nadie sacó eso, duró 2 años y medio. Y después arrancamos con otro proceso, viene el Cabezón Dualde, 4 a 1 el dólar, corralito, somos todos rubios de ojos celestes, empezamos a exportar, volvimos al 1 a 1, Kirchner. De ahí empezamos alternancia en el poder, una reforma constitucional, que en todos los países, imagínate que en Estados Unidos llevan, creo que 35 o 40 enmiendas y nunca han reformado la Constitución de 1776. Tocan algunas enmiendas, nosotros hemos hecho reformas contra reformas, hemos dejado otra reforma constitucional. Hoy estamos, después de los gobiernos de Kirchner, que no estoy hablando de política, un gobierno de Macri, ahora un gobierno de Alberto Fernández, y un gobierno que va a venir, nuevos personajes, y el poncho no aparece, y la solución no aparece, y no nos sentamos nosotros como sociedad a discutir lo que fue el origen de esta charla. ¿Cómo se arreglan los conflictos? ¿Cómo se arreglan, César? Porque hasta ahora yo estoy silamente callado, esperando ponerle valor, que hay preguntas. ¿Y cómo resolvemos los conflictos? Porque ¿Cómo una sociedad arregla un conflicto? Claro. Porque esto todo lo que vos has contado, yo lo estoy procesando por mí y me voy dando cuenta que esto va generando en los argentinos, en los que vivimos en el país, también una educación y una forma de ver los conflictos. Absolutamente. ¿Me entendés? Y lo que más me impacta en lo que vos decís es que nosotros, o sea, yo me incorporo, es que nosotros tenemos la idea de que tiene que haber una persona que solucione mis conflictos. Somos mesiánicos, nos hemos acostumbrado a la armadura. ¿Por qué no lo puedo solucionar yo? ¿Te acordás de la armadura, la vieja armadura que veíamos
cuando éramos chicos, del mito de la armadura y el caballero armado, Sí. y que no era otra cosa que un terrible corset que te estaba adentro metido. Bueno, la realidad se ha vuelto nuestra armadura. Nosotros estamos siempre esperanzados en que venga alguna solución. De afuera. De afuera somos mesiánicos y yo creo que la solución, hay ejemplos, hay muchos ejemplos en la realidad. Creo que la solución, que lo debatimos después de las preguntas, si creo, le doy mi opinión. Dale, En mi opinión, creo que la solución es a muy largo plazo. Creo que si yo fuese el abogado que te está atendiendo en su estudio, si yo atendiese a la sociedad en mi estudio jurídico, ¿Qué le diría a la sociedad? que no pasa por tribunales, que pasa por nosotros mismos, que tenemos que empezar a pensar desde abajo hacia arriba en una participación eficiente, en un modelo eficiente, que nadie va a venir a solucionarnos nada, que hablan de la casta. Milei, por ejemplo, habla de la casta política y tiene razón. Y yo te hablo de la casta sindical y tengo razón. Y muchas veces hablamos de la casta empresaria y tenemos razón. Y entonces vamos a terminar diciendo que cualquier casta es un corte vertical de la realidad donde vivimos nosotros. Es una biopsia de nuestra sociedad. Entonces, vamos a tener que cambiar la manera de pensar de esa sociedad. Bueno, nosotros en la Fundación estamos intentando hacer eso a través del cambio primero interno. Lo sé. Y llevo 28 años haciendo eso, de pequeño, y acá hay ejemplos de ese cambio. Y estamos haciéndonos cargo de nosotros. O sea, nosotros no queremos un Estado que dirija, queremos un Estado que regule, pero no que nos dirija. Pero fíjate, Yo no necesito un Estado. fíjate los fenómenos de la criptomoneda. La criptomoneda es escaparse al Estado. Es decir, no quiero a nadie que me esté diciendo, que me esté metiendo la mano al bolsillo, que emita más de lo que me dio, que tenga más, que mi plata no valga o no valga, dependiendo de otros. Fíjate cómo la gente trata de escapar, trata de buscar su propia solución. Lo decíamos también, no te des seguridad, te vas a un barrio privado si podés. Y si no, te abras la puerta de tu casa y uno se queda despierto, uno de los miembros de la familia, cuidando que no entre nadie. Y si no, Tienen armas y tienen armas. Y si el Estado no te da educación, juntaba unos manguitos y lo mandaba a tu hijo a la mejor escuela parroquial para ver si puede tener una mejor educación porque el Estado no te la da. Y de la misma manera, esto de irnos metiendo en nosotros mismos hasta que en algún momento el proceso estalla. Yo creo que el proceso también es moral. O sea, Absolutamente. No, Absolutamente. todos nosotros sabemos perfectamente qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Absolutamente. Yo ayer estuve en una reunión política, no te voy a contar ni de qué signo ni quién hablaba, pero decía una persona que la creo una buena persona, que la política moral y ética es una herramienta transformadora de la sociedad. Totalmente. La gente buena, la gente honesta que se mete en política, que se mete en la cosa pública, porque la cosa pública, que hablaban los griegos, es un círculo virtuoso, no un círculo vicioso. Es el hombre preocupado para transformar la sociedad, para hacerle la vida mejor a sus pares. Y a las generaciones futuras. Y a las generaciones futuras. Eso es el hombre político. Nosotros tenemos miles de ejemplos de gente que entraba rica a la función pública y salía pobre. Yo vivo en una calle que se llama Elpidio González. Elpidio González fue vicepresidente de Irigoyen. Ah, mira vos. ¿Sabían ustedes? Y este Elpidio González, que fue vicepresidente de Irigoyen, terminó en la ruina. Entonces, hicieron la jubilación de privilegio para los vicepresidentes. ¿Sabe que vivía Irigoyen? Elpidio González vendía pomada para calzados. Bueno, no es lo que pasa ahora. Vendía pomada para calzados por la calle. Y rechazó la jubilación de vicepresidente. ¿Sabe por qué? Porque dijo, para mí ha sido un honor ser vicepresidente de Solidaridad del Patria. Es que me parece, hasta me parece coherente. Cambiemos de símbolo. ¿Qué dice la Cámara de Diputados? Alfredo Palacios. Claro. Alfredo Palacios, socialista. Juan B. Justo. Alicia Moró. ¿Sabe cuánta gente intervino en política y se metió? El viejo Ilía. Y terminaban secos en la calle. Nunca hicieron
de la política un negocio. Un honor. Gente, equivocado o no, fueron gente muy buena. Estamos hablando de la posición moral ante la situación pública, porque la Cámara, ser un ministro, por ejemplo, que la palabra ministro significa servicio, es un servicio a la comunidad. Absolutamente. Y la Cámara es honorable Cámara de Diputados. Y los políticos son empleados de la gente que paga su sueldo. Exactamente. Y que la gente, y tienen que ser tipos de primera, cuidando la plata que no es de ellos, el país que no es de ellos, los recursos que no son de ellos, las generaciones que no son de ellos, y tienen que someterse a una cantidad de juicios. Los españoles habían inventado lo que se llama el juicio de residencia. Vos cuando terminabas tu función, había que hacerle tenías que rendir cuenta, lógico. tenías que presentar un inventario, ibas preso si el juicio de residencia no era favorable. ¿Qué preguntas hay para ver? Es mía la pregunta. Pero había varias preguntas que no nos dijiste. No. Hay comentarios, piden el mail de César, que se lo vamos a dejar en el título del Sí, vivo, ¿no es perfecto. cierto? Sí. Sí. No, la pregunta es, ¿tenemos el gobierno que nos merecemos? Porque lo elegimos nosotros, ¿no? Mira, cuando uno vota, es un acto de voluntad y un acto de fe. Uno siempre cuando toma esas decisiones en la vida lo hace para bien, para mejor. Un acto de fe que después te vaya mal no es un merecimiento. Yo creo que tenemos un sistema que nos merecemos. Un sistema que nos merecemos porque no lo estamos cuidando, porque la democracia sin república no existe, es una trampa. Si vos te basás todo nada más que en el voto, ¿ok? Y bueno, la gente va a moverse por sus circunstancias al momento de votar, por sus necesidades, por sus problemas, por su dependencia o por su ilusión. Por su interés. O por sus intereses. Y va a votar en base a eso y nada más. Pero la democracia sin república, sin control, división de poderes, responsabilidad de los funcionarios, sin un sistema constitucional, sin un sistema de político de gobierno que brinde beneficios a la gente, pasa a ser una trampa. ¿Entendés? Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que tenemos el sistema que nos merecemos y que nosotros votamos siempre el mejor gobierno que pensamos que va a ser y muchas veces terminamos teniendo un gobierno que no nos merecemos. Es más, desde la democracia hasta ahora han pasado 40 años o 39 y cada vez estamos peor como país. Yo me he pasado toda la época productiva de mi vida en un estado de inestabilidad, en un estado de no saber qué es, de no poder planificar, en un estado de incertidumbre respecto a qué va a suceder mañana. Y bueno, y todas esas cosas yo creo que le ha pasado a toda la gente. Por eso digo, y decía al principio, ni demagogia ni populismo. Tenemos que buscar gente que nos represente, que sea lo más serio, lo más responsable y lo más ejemplar. Ya no estamos discutiendo ni siquiera ideologías. Estamos discutiendo moralidad. Estamos discutiendo Ética. moralidad. Estamos discutiendo ética, principios y valores. Ética. Cuando le preguntaron una vez a un jurisconsulto qué querría para un juez, que eran los tribunos de la época romana, y dijo, una buena persona y con sentido común. No con conocimiento de derecho. No, sentido común. Si tiene conocimiento de derecho, mejor, dijo. Pero que sea una persona honesta y con sentido común. Bueno, estamos en tiempo. ¿Se fue 55. corto? ¿Fue corto? Es que yo hablo mucho cuando me entusiasmo y no dejo hablar a nadie. Bueno, como vieron, yo he estado calladito. Bueno, César, volvamos nada más que para terminar, porque se nos acaba el tiempo del Instagram. Resolución de conflicto, 3 cosas que le diría a las personas con respecto a cómo resolver un conflicto. 3 cosas. Primero, el más difícil, desapasionarse.
desapasionarse del conflicto, no enamorarse del problema, justipreciar el problema en un marco más totalizador, a partir de ahí encarar el problema ocupándose con responsabilidad y con madurez, buscar los mejores colaboradores para solucionar ese conflicto y ser lo más permeable posible a tratar de cuantificar las pérdidas y las ganancias para que en un equilibrio se logre el resultado posible en el menor tiempo posible. ¿Ok? Perfecto. Es como hablábamos una vez, me dijo un profesor de mucho, ¿cuánto pesa un vaso de agua? ¿Cuánto pesa? Si lo tengo un ratito en la mano, Mucho, y si lo tengo 2 horas, mucho. y si lo tengo 5 días, ¿Y si lo tenés 11 años? y si lo tengo 11 años, el problema, como nos ha pasado a algún amigo mío, se te quiebra el brazo. Entonces, ¿qué problema? El menor tiempo posible. ¿No? Claro, Exacto. perfecto. Y no andarlo pasando, porque viste que lo tomás, este es tuyo. Claro. Está bueno Lo voy a tomar ¿me lo permitís? Sí, claro. Está muy bien. Porque tengo negociación en la próxima clase de semana. Bueno, entonces... Voy a usar el vaso de agua. Ok. ¿Está bien, Melissa? Bien, pues muchas gracias. A ustedes, le he pasado ¿La has pasado brutal. bien? Le he pasado brutal, me divierto, me permiten hablar mucho, que es muy... Es bueno eso. Bueno, vamos a darle algo de información de la fundación. Le voy a pedir a Melissa que venga a darnos un poquito de información de la fundación, que tenemos algunas novedades. Entonces Melissa las va a dar. Mientras tanto también voy a invitar a mi coequiper en la fundación. Mientras Melissa habla, yo vengo acá. Buenas noches a todos los que llegaron hasta esta parte del vivo, los que lo vieron desde el principio o en diferido seguramente me escucharon al principio. Es simplemente recordarles que el fin de semana del 6, 7 y 8 de mayo vamos a estar dictando el seminario Claves Inicial en la Fundación y invitarlos a que se sumen, recordando también que tienen un 20% de descuento si lo abonan antes del próximo lunes, así que aprovechen este descuento. Si estaban por regalarlo o si conocen a alguien que estaba ahí por inscribirse, lo pueden pasar para que las personas consulten a Lili Mood, que es nuestra coordinadora, así les puede hacer ese beneficio a la hora de inscribirse. Espero verlos en el próximo Claves Inicial. Bueno, gracias, Meli. También tenemos meditaciones, chicos. Chao, decirle chao. Chao. Tenemos meditaciones los martes a las 19:30. Recuerda que meditar no es estar sentado. Meditar es cambiar la vibración mental para que cambiemos nosotros en la toma de decisiones futuras después de la meditación. Entonces, está muy bueno meditar. Así que les recomiendo que lo hacemos a través de online. Así que pueden como acceder y están en Spotify, las meditaciones las pueden buscar, son todas gratuitas. También Mentes Conscientes lo hacemos el próximo miércoles y está con nosotros. ¿Quién está con nosotros? Me olvidé. ¿Quién está? Decímelo. Bueno, está con nosotros alguien. Ya le vamos a anunciar. Una sorpresa. Una sorpresa. ¿Cómo se llama el chico? Gustavo. Gustavo Michelini. Gustavo Michelini, ingeniero, divino. Vamos a trabajar con él. Y después el otro miércoles vamos a tener un mediador de abogado también que se llama Rodolfo Sabes y que es mediador. Entonces vamos a trabajar un poquito con la mediación a ver si podemos aportar valor. Y bueno, nos vemos en el Claves Inicial. Gracias a todos, gracias chicos por estar, un aplauso para ellos. Chao.